El sol, antaño un disco dorado de vida, era ahora un heraldo carmesí de olvido. Su expansión, un proceso tan lento como inevitable, había transformado la Tierra en un horno agrietado, donde los océanos habían hervido hasta secarse y los vientos abrasadores levantaban tormentas de polvo carmesí sobre desiertos infinitos. La humanidad, o lo que quedaba de ella, se aferraba a un último vestigio de esperanza en las profundidades de complejos subterráneos, un refugio frágil contra el abrazo letal de su propia estrella. No había naves de rescate, ni planetas habitables a la vuelta de la esquina. Solo quedaba un eco, un último aliento. Entre las sombras danzantes de las luces de emergencia, un grupo de mentes brillantes trabajaba sin descanso. La doctora Elara Vance, astrofísica cuyo cabello blanco como la luna contrastaba con la juventud de su mirada, supervisaba los cálculos finales. A su lado, Jian Li, el ingeniero principal, pulía los últimos microchips con la devoción de un monje. No estaban construyendo una nave de escape, sino algo mucho más ambicioso y doloroso, el Arca de la Memoria, una baliza cósmica. No buscaría nuevos hogares, buscaría, quizás, oídos. La baliza era una maravilla de la ingeniería y el arte, una esfera de titanio y aleaciones desconocidas, más grande que cualquier nave jamás construida, diseñada para resistir los eones. Su interior era un santuario de la civilización, miles de terabytes de datos encapsulaban la risa de los niños, la melancolía de un solo de violín, la audacia de la primera pisada lunar y la vergüenza de las guerras olvidadas. Había hologramas de selvas exuberantes y océanos vibrantes, grabaciones de las voces de los últimos poetas y los primeros filósofos. Había fórmulas matemáticas que descifraban el universo y poemas que describían el amor, todo codificado en un lenguaje universal que, esperaban, trascendería las barreras de la biología. ¿Crees que alguien la encontrará, Elara? La voz ronca de Jian rompió el silencio de la sala de control, mientras las alarmas de temperatura exterior parpadeaban en rojo vivo. Elara se giró, sus ojos cansados reflejando la misma pregunta. No lo sé, Jian. Pero el acto de enviarla, de dejar una huella, es lo que importa. Es nuestro último testimonio, un grito en la inmensidad. Las paredes vibraban con los últimos temblores de un planeta moribundo. El tiempo se acababa. Habían trabajado en esto durante décadas, generaciones enteras dedicadas a este único propósito. Jóvenes nacidos y criados bajo tierra ahora veían la luz solo a través de los monitores que mostraban el exterior infernal. Con un esfuerzo titánico, las últimas compuertas se sellaron. Los propulsores, diseñados para un solo empuje monumental, se encendieron con un rugido que estremeció los cimientos mismos del complejo subterráneo. Un silencio expectante se cernió sobre todos. Luego, con un estruendo ensordecedor que fue más un lamento que un triunfo, el Arca de la Memoria ascendió por el antiguo pozo de lanzamiento, abriéndose paso a través de la atmósfera abrasada. El monitor principal mostró su ascenso, un punto brillante que se encogía contra el furioso resplandor del sol hinchado. El último eco de la Tierra se había liberado, llevando consigo no solo la memoria de una civilización, sino la esencia misma de su existencia. Abajo, en la penumbra asfixiante, los últimos humanos observaban, con lágrimas que ya no se derramaban por dolor, sino por la extraña y agridulce belleza de una despedida tan épica. El Arca de la Memoria, aquella esfera solitaria, se propulsó con un silencio ensordecedor a través del velo de polvo y escombros que una vez fue el sistema solar. La Tierra, un punto minúsculo de fuego y desolación, se desvaneció rápidamente de la vista. La baliza no tenía tripulación, solo la tenacidad de la física y la esperanza de una civilización moribunda. Sus paneles solares, diseñados para capturar la energía residual de estrellas lejanas, se desplegaron como pétalos de una flor metálica, listos para una odisea que superaría la concepción humana del tiempo. Los primeros siglos fueron una danza solitaria a través del cinturón de Kuiper, luego la distante nube de Oort. No hubo encuentros dramáticos, solo la vastedad desolada salpicada por cometas errantes y pequeños planetoides. Pero dentro de sus entrañas, la baliza pulsaba con vida artificial. Los servidores zumbaban suavemente, proyectando las memorias de la Tierra a su alrededor. Hologramas etéreos de bosques milenarios se desvanecían y reaparecían, melodías de Mozart flotaban en el vacío cuántico y las ecuaciones de Einstein se dibujaban en patrones luminosos, un ballet silencioso de datos y luz. Era la esencia de la humanidad manifestándose en el vacío, un eco invisible para cualquier ojo que no estuviera allí para presenciarlo. De vez en cuando, el sistema de navegación de la baliza emitía un pulso de corrección,
un suave cambio de rumbo para evitar un objeto lejano o para ajustar su trayectoria hacia el rumbo preestablecido. Un curso trazado hacia el cúmulo de Hércules, un grupo de estrellas a miles de años luz de distancia, elegido por su densidad y por la lejana, pero existente, posibilidad de albergar vida. No era un destino, sino una dirección. Mientras el arca se deslizaba por el espacio interestelar, las grabaciones internas de los creadores se activaban en ciclos aleatorios. Se escuchaba la voz de la doctora Vance, un susurro cargado de anhelo: no sabemos quiénes podrían encontrarnos. ¿O cuándo? Quizás sean seres de luz, quizás de roca. Solo esperamos que entiendan que existimos, que amamos, que sufrimos, que intentamos. Su voz se entrelazaba con el canto de un coro de niños, una grabación que el ingeniero Jian le había insistido en incluir. La inocencia de las voces, un contraste desgarrador con el destino de su mundo. Jian, en otra grabación, se preguntaba en voz alta: ¿será nuestra mayor obra esta despedida? ¿O fue la vida misma, que nos permitió concebirla? La baliza era más que una cápsula del tiempo, era una carta abierta, un manifiesto existencial flotando a la deriva. Con cada año luz que dejaba atrás, su viaje se volvía un símbolo, un testamento silencioso de la persistencia del espíritu, incluso ante la aniquilación. Se adentraba en la negrura con un propósito, llevando consigo el peso de un mundo perdido y la luz de su legado. A medida que se alejaba cada vez más, la Tierra se convirtió en una leyenda, luego en un mito, y finalmente, en un recuerdo codificado dentro de un objeto metálico, que ahora comenzaba a cruzar las vastas extensiones vacías entre los sistemas solares, entrando en una etapa de su viaje donde solo las estrellas más cercanas formaban constelaciones reconocibles. El eco había nacido, y su viaje apenas comenzaba. Los siglos se transformaron en milenios, y los milenios en eras. El arca de la memoria se convirtió en un peregrino silencioso, un punto imperceptible en la negrura que se estiraba más allá de toda comprensión. La escala del tiempo cósmico engullía cualquier noción terrestre de duración. Dentro de sus circuitos, las memorias de la Tierra se repetían, una y otra vez, como un mantra eterno. Las voces de Elara y Jian, los sonidos de los océanos extintos y las melodías de violines silenciados resonaban en el vacío cuántico de sus procesadores, esperando una audiencia que podría nunca llegar. La baliza no se movía sin rumbo. Su trayectoria, calibrada con la precisión de siglos de estudio, la llevaba a través de regiones del espacio que apenas la ciencia terrestre había soñado. Pasó cerca de gigantes gaseosos sin nombre, con atmósferas turbulentas que arremolinaban colores inimaginables. Flotó a través de nubes de polvo estelar, donde nacían nuevas estrellas, presenciando silenciosamente la génesis de mundos que nunca conocerían la existencia de la humanidad. Una vez, rozó la periferia de un pulsar, su luz estroboscópica y rítmica bailando sobre la superficie metálica del arca, enviando pulsos de energía que el escudo de la baliza apenas lograba desviar. Era un testimonio de la furia y la belleza del universo, un espectáculo que ninguna criatura viviente había presenciado en tal escala. Hubo momentos en los que la baliza parecía despertar de su letargo. Sensores hipersensibles detectaban ligeras anomalías gravitacionales, ecos de naves lejanas o quizás la mera presencia de civilizaciones incipientes. Una y otra vez, la baliza ajustaba su frecuencia de transmisión, enviando un pulso de su mensaje más potente, una ráfaga de datos compactados diseñada para captar la atención. Pero la inmensidad del espacio era cruel en su indiferencia. Las señales se desvanecían antes de alcanzar cualquier receptor. Las anomalías resultaron ser formaciones naturales, los ecos, meras reverberaciones cósmicas. La esperanza de un encuentro se encendía solo para extinguirse de nuevo, dejando a la baliza en su solitaria deriva. Las voces grabadas de los creadores se volvieron más etéreas con el paso del tiempo. Las palabras de Elara sobre el propósito de la baliza resonaban con una melancolía que el tiempo solo profundizaba. Esperamos que, si nos encuentran, no vean solo nuestro final, sino el viaje que nos llevó a él. Que entiendan que incluso ante la extinción, elegimos la esperanza, no la resignación. La voz de Jian, que una vez fue vibrante, ahora parecía un susurro distante del pasado, es un mensaje para nadie y para todos. Para el cosmos mismo. La baliza era ahora una reliquia, una cápsula de memoria que había trascendido la noción misma de su origen. Ya no era un simple objeto, era un testigo. Testigo de la inmensidad, del implacable paso del tiempo, y de la soledad inherente a la existencia cósmica.
Su viaje continuaba, un punto de luz apenas visible, llevando la promesa de un eco a través de la oscuridad infinita, un testamento silencioso de un mundo que fue y de una especie que, incluso en su final, se atrevió a soñar con el infinito. Después de lo que se sentirían como infinitos años luz, el arca de la memoria comenzó a registrar un cambio sutil en su entorno. Las estrellas, antes dispersas y distantes, ahora se aglomeraban en racimos más densos, formando patrones que, incluso para sus sistemas de navegación, eran complejos y dinámicos. Había entrado en lo que los últimos astrónomos de la Tierra habían teorizado como una decosfera, una región del espacio con una concentración inusual de exoplanetas templados, y por ende, una probabilidad significativamente mayor de albergar vida inteligente. La baliza no tenía conciencia, pero si la tuviera, habría sentido una especie de anticipación. Sus transmisores, que habían operado en un modo de bajo consumo durante eones, ahora se activaban con una energía renovada. El mensaje de la Tierra, codificado en ondas de radio, pulsos de luz y patrones de neutrinos, comenzó a irradiarse con mayor intensidad, un faro de existencia en la vasta oscuridad. Las imágenes de la Tierra prístina, los sonidos de sus criaturas y las complejas estructuras de sus lenguajes y matemáticas se proyectaban con una potencia nunca antes vista, una llamada desesperada a través del abismo. Los sensores ópticos de la baliza detectaron, por primera vez en su viaje, no solo estrellas, sino la débil luminosidad de atmósferas lejanas, algunas con rastros de biofirmas elementales. No eran señales directas de civilización, pero eran indicios. Indicios de la vida. La esperanza, que había sido un concepto tan abstracto para los ingenieros en el crepúsculo de la Tierra, se manifestaba ahora como una posibilidad tangible, aunque frágil. Las grabaciones de El Avance, sincronizadas con esta fase del viaje, adquirieron un nuevo matiz de urgencia. Si nos escuchan, esperamos que no nos juzguen solo por nuestro final, sino por la lucha que libramos, por el amor que compartimos, por la curiosidad que nos impulsó. Somos el eco de un mundo que aprendió a amar y a destruir, a crear y a lamentar. Somos, en esencia, ustedes mismos, reflejados en un espejo cósmico. Su voz se entrelazaba con el murmullo de millones de voces grabadas en la baliza, susurros de personas corrientes que habían dejado mensajes de amor, de arrepentimiento, de esperanza para cualquier ser que pudiera escucharlos. Se activaron secuencias que mostraban la alegría de un descubrimiento científico, la furia de una tormenta eléctrica, la serenidad de una puesta de sol sobre el océano, todo con la intención de transmitir la rica y compleja experiencia de la humanidad. La baliza flotaba ahora en el borde de un sistema estelar binario. Dos soles danzando en un abrazo gravitacional, iluminando un anillo de planetas que giraban en su órbita. Uno de ellos, un mundo azul y verde, mostraba signos prometedores. La señal de la baliza se dirigió hacia él, un grito silencioso que llevaba el peso de un legado. El arca de la memoria se había transformado de una cápsula de despedida en una embajadora de un pasado distante, tendiendo una mano, o un eco, a través del inmenso y misterioso tejido del cosmos. La pregunta no era si sería escuchada, sino si, después de eones de silencio, el universo estaba finalmente listo para responder. El arca de la memoria flotaba, una mota solitaria de esperanza, frente al mundo azul y verde que pulsaba con la promesa de vida. Sus señales, ahora a su máxima potencia, bañaban el planeta con el legado de la Tierra. El rugido de las cascadas, la carcajada de los niños, la quietud de las bibliotecas, la furia de las tormentas y la compleja belleza de sus teoremas. Era un aluvión de información, la historia de una especie entera destilada en un pulso electrónico, proyectado a través del abismo del espacio. Días, meses, años pasaron. La baliza continuó su transmisión incansable, un acto de fe tan monumental como el vacío que la rodeaba. Sus sensores, siempre vigilantes, escudriñaban el mundo abajo, buscando el más mínimo indicio de una respuesta, un patrón antinatural en las emisiones de energía, una señal de radio que no fuera ruido cósmico, cualquier cosa que sugiriera que el mensaje había sido interceptado, comprendido. Y entonces, en un instante imperceptible para cualquier reloj humano, ocurrió algo. Un pulso. No era una respuesta directa, ni una voz. Era una alteración mínima en el patrón de energía de la atmósfera del planeta, un parpadeo, una anomalía que los creadores de la baliza, milenios atrás, habían programado para reconocer. No era comunicación, sino reconocimiento. Como si una mano invisible hubiera rozado la superficie de un lago, creando una onda que se desvanecía tan pronto como aparecía. Fue una civilización distante que captó un fragmento del mensaje,
Apenas un atisbo de una melodía o una imagen, lo suficiente para provocar una reacción inconsciente. ¿O fue el universo mismo, en su inmensa y misteriosa danza, respondiendo de una manera que la lógica humana no podía comprender? El arca de la memoria no lo sabía. Continuó su curso, imperturbable, su transmisión ya no una súplica, sino una declaración. La voz de Jian Li, el ingeniero, surgió por última vez de los archivos del arca, una despedida que ahora resonaba con una resonancia inesperada. No importa si nos responden. No importa si nos comprenden. Lo que importa es que lo intentamos. Que, ante nuestro final, no nos rendimos al silencio. Dejamos un eco. Y ese eco, por pequeño que sea, es nuestra inmortalidad. Las palabras de Elar Avance se entrelazaron con las de Jian, un eco de la esperanza de la astrofísica. La Tierra ha terminado. Pero su historia es ahora una parte del universo. Un secreto susurrado al cosmos, para ser descubierto por aquellos que escuchen más allá de las estrellas. El arca de la memoria no se detuvo. Su viaje continuó, llevándose consigo la minúscula, casi imperceptible, vibración de un posible reconocimiento. Se alejó del mundo azul y verde, adentrándose de nuevo en la inmensidad, pero ya no era solo una baliza. Era un monumento flotante, un testamento silencioso a la existencia. El último eco de la Tierra se había convertido en un susurro eterno, una botella cósmica a la deriva en el océano de las estrellas, llevando consigo la esencia de una civilización que, incluso en su extinción, se atrevió a soñar con ser recordada. Y en la vastedad insondable del cosmos, ese eco, quizás, continuaría resonando por siempre.